¿Vos pensabas que te gustaba ser actor o que te gustaría porque creías que ibas a ser menos mortal? Sí. O Sí. sea... Así fue, sí, así fue. Ahora quedó un poco alejado ese pensamiento. En algún lugar rebota algo de eso, pero después de los hijos ya uno piensa de otra forma las cosas. Eso era un muchacho joven que pensaba algunas cosas que después se fueron modificando, pero había algo de eso por mi fascinación al ver las películas. Había algo que decía, queda en la cinta, ¿no? En aquel momento, queda grabado ahí, está, lo van a ver. Me parecía que tenía importancia. Con los años me fui dando cuenta que pasaba por otro lado. Y el tema de la religión también era fuerte en vos, sí. ¿Y te lo cambió el teatro? Sí, hubo algo de eso vinculado a que yo vivía donde vive aún mi madre, en Presidente Roque Viamonte, que está en la esquina, claro, en Rosario, en la esquina está el Corazón de María, una iglesia que es, viste que Rosario tiene esas cosas de, tenemos la bandera más larga, más ancha, tenemos el río donde somos parecidos a Barcelona. Bueno, esa era la torre. Tiene el único mal que dura más de 100 años, que es el diario La Calle. Bueno, la iglesia del Corazón de María tiene la torre más alta, incluso antes era, bueno, se consideraba mucho eso. El Corazón de María era la parroquia del barrio, así que yo me crié ahí jugando al fútbol y yendo a la Acción Católica. Yo era de la juventud de Acción Católica y lo fui hasta que tuve 16, 17 años, que fue cuando empecé a hacer teatro. Y tengo un amigo que me dice, vos cambiaste un fundamentalismo por otro, dice, vos cambiaste la religión por actuar. Y fue un poco así, porque el teatro me reveló una verdad que la religión no. Cuando pensás en qué disparó la vocación, ¿pensás en que hiciste de María Marta Serra Lima? Mirá, ya no. Eso fue así. Contala porque... Eso la voy a contar. Sí, la voy a contar porque todo empezó ahí. Con los años me di cuenta de otras cosas, ¿no? Lo que nos pasa a medida que uno se va poniendo más grande. Eso fue, sí, porque el Corazón de María hacía todos los sábados una chopeada, se juntaba la gente del barrio, algo a la canasta, que daba una plata para la iglesia, otra para las misiones que se hacían en los asilos de ancianos, en las villas de emergencia. Y entonces se le ocurrió al cura de ese momento, al párroco de ese momento, hacer que los pibes de ahí del barrio hiciéramos algo vinculado a actuar. Entonces nos juntamos tres, Huguito Aimone, Carlitos Masau y yo, nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y en esa época daban el programa de Altavista que entrevistaba a figuras nacionales, internacionales, Minguito, que iba con el preso, claro, que hacían esas entrevistas. Y bueno, hicimos una que Carlito Masau hacía de Minguito, Huguito hacía del preso, y la invitada era María Marta Serra Lima, a la sazón yo. Entonces ahí mi viejo me puso unos almohadones, me pusieron un vestido de mi vieja, una peluca de un cliente de mamá que vendía cosméticos, mi mamá, y ahí me fui a la parroquia a hacer ese número. Entonces un poco ahí empezó todo, porque eso fue un sábado, y el lunes de la semana siguiente llegó Miguel Franchi, que es un actor rosarino, con la propuesta en la escuela secundaria, en cuarto año de la escuela secundaria, de hacer un taller de teatro. Entonces ahí podemos decir, empezó un poco todo. Pero lo cierto es que ahí la que jugaba un rol fundamental era mi vieja, que era lo sigue siendo, novelera, de cine, se veía todo, me llevaba a todos lados. Ahí quería ser actriz y no pudo, ¿no? Exacto, sí, ella hubiera querido ser, sí. Y bueno, y evidentemente volcó algo de todo eso en mí. Entonces ahí ya la desplazamos a María Marta Serra Lima y colocamos a mamá en el lugar que tiene que ir. Machín nació en Rosario el 10 de abril de 1968. Sí, Luis, y cuando terminás el secundario ahí en Rosario, ¿cómo sigue la historia? ¿Ya tenías claro el tema de la actuación como profesión? Como claro lo tuve desde ahí. Digo, cuando yo empecé el taller, 16 años. 16. Cuando yo empecé a hacer teatro ahí en la escuela secundaria,
yo tuve como la certeza de las pocas que he tenido en mi vida de decir, yo quiero actuar, esto me gusta, y acá me quedo, y acá me quedé. Después, la secundaria yo hacía teatro mientras estabas en la secundaria. Cuando terminé el quinto año en el Comercial Belgrano número 1 de Rosario, empecé el conservatorio, que no existía como tal. En Rosario tenía una escuela provincial de teatro, y empezó la nacional, que era la carrera de Escuela Nacional de construcción de muñecos, de títeres, y se complementó con la de actores. Y fue eso en el año 86. En el 86 empecé, yo egresé de la primera promoción del conservatorio. Y ahí seguí, en Pero Rosario. eso significa que siempre o te aguantaron o viviste de esto hasta que... Sí, las dos cosas. Yo, imagínate, ¿no? En los primeros tiempos y todo el tiempo, mientras vivía en Rosario, lo que generaba de dinero con la actuación y nada más, porque también si algo tenía claro era que yo no quería dar clases. Dar clases no me resultaba. Di 1 año y medio, habré dado en la escuela secundaria, donde yo egresé. Cuando empecé a hacer teatro, después me llamaron para que dé clases, y di para tercer año 1 año, y di medio año, casi 1 año entero también, para chicos en Alén y Gaboto, allá en Rosario, que era la escuela provincial de teatro. Pero lo que yo generaba de dinero era realmente muy poco, era muy poco lo que yo podía aportar a mi casa. Mi papá falleció cuando yo empecé a hacer teatro, mi mamá se hizo cargo de llevar adelante la economía, ella ya trabajaba igualmente, pusimos una verdulería que nos fue pésimo. Mi hermana empezó a trabajar como mecánica dental. Entonces, bueno, íbamos viviendo ahí medio al día, pero mi mamá no me empujaba a que yo deje de hacer teatro, todo lo contrario. Junto con varios colegas, Machín fundó la agrupación filodramática Te Quisimos con Locura, con la que presentaron obras como La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, y Noche de Reyes, de Shakespeare. Y simultáneamente, Machín participó de distintos grupos de teatro rosarinos, como el Centro de Actores de Félix Reynoso, el grupo Arteón de Néstor Zapata y el grupo Sauco de Carlos Schwaderer. Y en el 93 te venís para acá por una beca. Me vengo con una beca y con una certeza de que yo ya lo que había generado como movimiento para hacer teatro, para trabajar como actor, empecé a sentir que yo no iba a poder vivir de la profesión de actor. Hice una primera gira por España con una obra que se llamaba Cabaretit, que era de teatro de títeres para adultos. ¿Y eso cómo te lo bancaste? Y eso pagamos. Zaragoza, Bilbao y Logroño eran las 3 ciudades donde nosotros íbamos con funciones compradas. Con lo que nos pagaban esas funciones, nosotros compramos en cuota los pasajes. Y además llevábamos 2 obras para chicos, de títeres, que hacíamos en la calle. Una gira que estuvimos como 2 meses y pico. Y cuando estábamos en Barcelona hacíamos teatro en la calle y con las monedas que nos tiraban en la España preolimpiada, que estaba en pleno, estaba destruida y vuelta a construir. Barcelona en la Olimpiada era un desastre, de ebullición de construcción y de consumo. Y vivíamos con las monedas que nos daba la gente en la calle durante bastante tiempo. Y eso fue un poco lo que, cuando terminó esa gira, y yo ya me volvía sin un peso, yo le comenté al Colorado Carrara, que era mi compañero de elenco, a su vez lo dirigía Carlos Schwader, que era otro director de teatro, y una actriz. Les dije, me parece que yo, después de haber hecho esta gira y volverme sin un peso, me volví la verdad que fue un bajón. Yo pensé que iba a volver con algo de dinero para sostenerme o para aportar a mi familia. Cero. Y ahí decido hacer un primer paso a Buenos Aires y concursar con una beca que otorgaba la provincia de Santa Fe. Había que concursarla, por supuesto. La gané y me vine acá a estudiar con Ricardo Bartiz. Nada menos. ¿Te fue jodido bancarte Buenos Aires en los primeros tiempos? Sí, fue difícil. Por suerte, yo llegué a una pensión
en calle Sarmiento y Paraná, frente al Centro Cultural San Martín, arriba del Café Las Bahamas, que era el café de los cirqueros. Ahí se juntaban el sindicato de las artistas de variedades. Era muy divertido. Bueno, nosotros vivíamos en el tercer piso, en el cuarto piso, él estaba la pensión. En el tercer piso, Paula de Luque tenía su academia de danza, que ni nos conocíamos en aquel momento. Y en esa pensión vivíamos varios actores. Había un actor de San Nicolás, uno de Mendoza, un compañero mío de Rosario que se había venido a vivir acá antes que yo, y otros actores de acá de cerca, de la provincia, que se venían acá a probar suerte. Eso fue, la verdad que eso estuvo muy bueno, porque había muchos intereses en comunes, íbamos a los mismos lugares a dejar los currículum, las fotos, lo que nos pedían en las producciones, que íbamos a los canales a dejar, y eso me hizo bastante más amena mi llegada acá. La presencia de la Negra Fiorentino, que me recibió con los brazos abiertos, Mauricio Dayú, también, él es entrerriano, la Negra Fiorentino es rosarina, o sea que también ellos fueron muy muy amables conmigo, pero era duro, ¿no? Era muy duro. Tomar un colectivo, tomar el subte para un lado, para el otro. Recién me perdí viniendo para acá, me fui 4 cuadras, eso ya habla de otra cosa. Eso ya es tu macho. Una vez dijiste, y en todo caso después volvemos al recorrido, si querés, más cronológico, que de todos modos no hay por qué respetarlo en una entrevista mientras uno al cabo sienta que cubrió todos los aspectos que pensaba. Que hay actores a los que vos admirás porque hacen un pase de magia increíble y después te muestran el truco. Sí. Citaste a Pavlovsky y a Anthony Hopkins. Cuando leí que dijiste eso, después no lo encontré desarrollado. ¿Cómo es? Primero la magia y después el truco, y después revelarlo. Y en todo caso, sea cual fuere la respuesta, ¿vos haces eso? Ojalá lo hiciera. Ojalá. Yo me refiero a eso de manera... porque es lo que me pasa cuando veo a estos actores, y incluso a algunos otros más, o algunas actrices. ¿Quiénes, por ejemplo? Y Mirta Busnelli, Leonor Manso. En las locales. Sí, sobre todo hay algo ahí. Y mundiales en el extranjero, Hopkins sobre todo, o alguno más. Sí, bueno, Jack Nicholson, más contemporáneos. Bueno, son contemporáneos de alguna manera. Quiero decir, de los más jóvenes, me parece que DiCaprio va por ese lado, que es un actor que me produce una enorme empatía cuando lo veo. Me parece que es un actor extraordinario. Lo que yo digo en relación a eso, al pase de magia y al truco, es que son actores que muchas veces vos los ves, les ves los hilos, como se los ves a las marionetas, y de repente te olvidás. Cuando ves yo veía mucho marionetas cuando era chico, y había algo en donde vos veías eso, veías incluso muchas veces al titiritero manejando, pero lo que finalmente te quedaba era esa historia que te habían contado, y esos muñecos que se habían movido de determinada manera y que te habían hecho entrar a un sueño, algo que de verdad antes de entrar a verlo ni te lo imaginabas, y que después te ibas con una sensación hermosa de haber visto una historia maravillosa, fantástica, y que te había trasladado, que te había hecho viajar en tu cabeza. Y en el caso de los actores o actrices, mirá, a los que les ves los hilos, ¿qué ves? Sí, veo la construcción. Al ser actor uno, y haber trabajado mucho, empezás a ver cuando el actor, dónde está construyendo, por dónde abarcó ese personaje, cuáles son los hilos que pone en funcionamiento para
despertar determinadas emociones. Uno podría ver un actor muy malo, que uno los ve, y les ves los hilos, y no te y te quedas en los hilos. No, la historia no te pasa. No te hacen soñar, no te hacen ver otra cosa. No te magnifican la historia que cuentan. Al contrario, te la reducen mostrándote cómo ellos quieren conseguir determinado efecto. Y hay actores que tienen la magia de que vos le ves los hilos, ves cómo lo han construido, porque te lo muestran, y sin embargo te hacen viajar, te hacen pegar un viaje que no te lo hacen pegar otros actores. Escúchame, Luis, ¿y eso se logra con cuánto de técnica y con cuánto de lo que es impronta personal que no se relaciona con haber estudiado o ensayado lo que fuera? Sí, yo creo que para mí hay un enorme porcentaje de técnica, pero un enorme porcentaje de técnica y un porcentaje bastante menor de inspiración o de talento o de como se lo quiera llamar. Yo creo que hay personas que nacen con determinados talentos. Yo creo que hay personas que han sido o algo en lo familiar o cómo fueron criados. Digo, hay algo que viene muy de chico, de la cuna, de ahí, de cómo, de si se los quiso, si no se los quiso, cómo se los quiso de más, de menos. Evaluar cuantificar el sentimiento es algo imposible y desgraciado. Pero me parece que sí hay un porcentaje alto de lo que es la técnica. Y cuando la técnica logra que por más que la veas, vos sientas que han ejercido sobre vos un poder infinito, yo creo que esos son los actores que están tocados, que están verdaderamente tocados por alguna vara que uno desearía. Porque eso, insisto en eso, ves la construcción, está haciendo algo. Yo lo pongo en algunos casos muy particulares. Hay una película de Anthony Hopkins que es La vida de Picasso, sí, que la película es floja. Es cierto. La película es floja. Pero si vos te acordás, y sobre todo en una escena donde a Picasso, pero en este caso a Hopkins interpretando a Picasso, está discutiendo con una de sus esposas, se está separando de una de sus esposas, está discutiendo. De repente empieza a dolerle la cabeza y él se agarra la cabeza. De repente parece que le falta el aire, porque él hace como una especie de se agita, y todo es excesivo, todo es mucho, todo es demasiado. Se tapa los oídos porque no quiere oír, se tapa los ojos porque no la quiere ver, todo es un montón. Y sin embargo, al cabo de cuando termina la escena, vos te colocó, te la mandó a la mandíbula y te noqueó, porque vos estuviste ahí mirándolo, cómo al tipo le agarraba un ataque al corazón y veías la falsedad de la construcción y sin embargo te quedabas ahí mirándolo. Cuando en 1993 se instala en Buenos Aires, Luis Machín, además de ingresar al Sportivo Teatral, el mítico proyecto de Ricardo Bartís, la mítica realización de Ricardo Bartís, participa en los cursos de actuación con Alberto Ure, nada menos, en Canal 13. ¿Sabes con qué se me ocurre relacionarlo en tu caso con una historia que de paso quiero que cuentes? Que fue cuando hiciste el monólogo, por cierto que abreviado, de El niño proletario, sí, de Osvaldo Lamborghini. La historia que muchos no terminan de creer. Era en el teatro... En el Sportivo Teatral de Bartís. Claro, porque siempre fue ahí, ¿no? Sí. Sí, una sola vez la llevamos a Sitges, a España. Ok. Y la gente se desmayaba. Para quien no conozca el texto, el texto es francamente muy fuerte, El niño proletario, pero ahora que estabas contando en cuando al actor se le ven los hilos y demás, pensaba, cuando hiciste ese monólogo que lograba ese efecto que contás, cuánto tiene de verdad y cuánto de construido, ¿no sentiste que estaba cerca o pleno en esto de que aun cuando pudieran verse de los hilos, y es más, aun cuando se conociera el texto,
Sin embargo, provocabas ese impacto. Sí, nunca fue intencional nada de esto. Empezó a producirse en un momento, no fue en todas las funciones. Creo que fueron 6 o 7 acá, y la única vez que viajó, que la llevamos a Sitges, España, también. Siempre fueron mujeres las que se desplazaban. 7 funciones con y gente en España de fue el único hombre. Lo que pasaba con eso era, no me pasó nunca más. Sí ha pasado que de repente, bueno, alguna gente se va y se ha sentido mal. Cuando hacíamos la última sesión de Freud, que Jorge Suárez hacía de Sigmund Freud, pasaba que, bueno, alguna gente, porque había un momento revulsivo, que alguna gente se iba porque no lo toleraba, pero desmayarse era muy fuerte, porque además era un ámbito muy pequeño, no era la sala más grande del Sportivo, estábamos allí en la sala más chiquita con mesas y había mucha gente parada que se quedaba en el patio y lo veía por una ventana, pero siempre los que estaban ahí, en las mesitas que estábamos, yo empezaba, y ya cuando esto empezó a suceder otra vez, ya había como algo en donde de alguna manera yo lo estaba esperando, lo cual no es grato. Ojalá haya pasado algo de eso. Sí, una de esas veces nosotros terminábamos el texto, todos eran textos de Lamborghini, lo que hacíamos, éramos 6 actores que hacíamos distintos textos de Lamborghini, y bueno, cuando yo terminaba me iba y me escondía en la puerta de un baño chiquito que había al costado. Y me acuerdo que un día estaba yo ahí, porque estaban actuando mis compañeros, y entra una chica que después me cuentan que era la que se había desmayado, y me vio y me empezó a putear. Tuvo como esa... Y yo le dije, por favor, que están mis compañeros. Y me puteó, se descargó, y después todo continuó. Yo no sé si pasaba algo de eso, yo no sé si era... Después empiezan a combinar una cantidad de cosas que hacen que de repente eso pase o haya pasado, y yo te puedo asegurar que es cierto, porque yo lo vivía con cierta temor, no era algo que me resultara muy grato. Igual quedó como así, como una especie que quedó como anécdota y quedó... Pero yo me sigo preguntando qué era lo que pasaba, qué era la combinatoria... texto que es muy, vos lo conocés, es fuertísimo, y cómo uno lo decía, bueno, producía algo que produce el teatro, que es esto que estás ahí, estás diciendo, estás contando algo, y el otro lo está recibiendo. ¿Hay textos que te cuestan más que otros? ¿En qué sentido decís vos? En el sentido literalmente interpretativo. Hay textos que rechazás porque sentís que no les vas a poder entrar, porque sentís que las oraciones tienen melodías que no vas a poder conseguir. Hay algunos textos que rechazás a priori, humorísticos, trágicos, etcétera. Me ha pasado, de lo que enumeraste, me ha pasado casi todo. Lo que a mí me pasa en general cuando son obras de texto que no va a haber una adaptación, que no va a haber demasiada participación de uno como actor en lo que va a recrear de lo que está ya escrito, que me da, yo te podría decir que el 90% o quizás un porcentaje todavía más alto de veces que yo leo una obra que me pasan para leer, yo digo, no la voy a hacer. Y por suerte, después, por quien la dirige, por quienes vamos a trabajar, cómo se va a conformar el equipo, me pongo a hacerlas, y me doy cuenta que si no las hubiera hecho me hubiera perdido algo de verdad muy revelador en alguno de esos casos. Pero a mí me produce en general el teatro, cuando lo leo, por eso yo no soy lector de teatro, me produce un inmediato rechazo y siento una imposibilidad enorme. Digo, esto no se puede hacer, esto no va a estar bien, esta obra no le va a interesar a nadie. Y me ha pasado con obras que han estado mucho tiempo, que han tenido enorme repercusión. ¿Pero tu primera impresión era esa? Sí, la mayoría de las veces. Me ha pasado mucho menos cuando son, por ejemplo, El pecado que no se puede nombrar, que era así el título de una obra que hacíamos con Bartís, era la adaptación de Los Siete Locos y los Lanzallamas de Roberto Art. Fue totalmente construida por nosotros, con una dramaturgia de Bartís, pero a partir de nosotros estuvimos casi 1 año y medio
nos reuníamos 3, 4 veces por semana, 4 o 5 horas por día, a trabajar sobre esos textos, sobre la teatralidad que tienen esos textos, y con la dramaturgia de Barthes fuimos construyendo lo que después se llamó El pecado que no se puede nombrar. Pero si a mí me hubieran dado Los Siete Locos y Los Lanzallamas, las novelas, me hubieran dicho... hace de esto teatro. Y no. Lástima que sea una puta, de John Ford. Nosotros hicimos una adaptación con Ignacio Apolo y Alejandra Ciurlanti, que la hicimos en el Centro Cultural Recoleta. Dios Perro se llamaba la adaptación. Eso también era trabajar sobre los textos de Ford. Si a mí me hubieran dado esa obra de teatro, que en cine se llamó Adiós Hermano Cruel, con Charlotte Rampling. Bueno, digo, si a mí me hubieran dado la obra de teatro tal cual la escribió en el 1500 y tanto Ford, seguramente hubiera dicho que no. Y muchas de las veces que me pasan obras contemporáneas, hace 2 años hice Vigilia de Noche, y el autor sueco, y yo la leí, la obra, y yo dije, no se puede hacer esto, no le va a interesar a nadie, no, esta obra no. Y bueno, le hicimos 2 años. Y cuando me puse a trabajarla, uno ahí le da, el carácter, la impronta personal, pero de todas estas cosas que vos mencionaste me han pasado todas, algunas no las he hecho, otras las hice. Muy poca obra de la que hice me arrepiento de haberla hecho. Te diría casi ninguna, salvo que alguna la padecí un poco más. Pero después, cuando yo empiezo a hacerlas, encuentro la manera de que se plante el personaje de una forma, de cómo rebota con el otro. Me gusta mucho. El teatro es una construcción colectiva, aunque hagas un unipersonal como estoy haciendo yo ahora, es una construcción que la haces con un dramaturgo, con un director. El pecado que no se puede nombrar es una de las obras de teatro destacadas que se incluyen en la trayectoria de Luis. También están La Pesca, Casa de Muñecas, La Familia Argentina y el cine, en realizaciones que incluyeron a directores como Adrián Caetano, Héctor Olivera, Lucho Bender, en filmes como Felicidades, Un Oso Rojo, El Mural, Dormir al Sol, A Cada Lado, y en la tele programas como Montecristo, Mujeres Asesinas, Padre Coraje, Caín y Abel y Los Simuladores. Cuando llegaste en Rosario con la valija cargada de sueños en el 93, con la beca esta para estudiar y laburar con Barthes, desde que llegaste, ¿cuánto pasa hasta que sentís que estás fuerte, que estás sólido, que te podés quedar en Buenos Aires a vivir de esto? Porque la sensación podría ser, para mucha gente que te conoce, que todo empezó en el sentido que te estoy preguntando, de sostén, de sentirte bien de guita, cuando te convertiste en una cara más o menos conocida por la publicidad de la cerveza, donde tenías el tremendo problema para pronunciar la R de una tapa a rosca. Bueno, era Isenbeck, todo el mundo, no vamos a andar dando vuelta. Y esa es la sensación que puede haber con respecto a vos, que todo muy bien, Barthes, el teatro y demás, pero hasta que no apareció la publicidad, andás a ver si el tipo estaba seguro. Mira, esa seguridad yo no la sentí nunca, y no la siento ahora tampoco. Perfecto. No la siento. Cuando decís no la siento, ¿te referís a lo material de vivir de esto? ¿Te referís a tu vida interior de seguridad como actor? Es la combinatoria. Si hay algo en lo que yo me sentí seguro, ha sido actuando. Ajá. Si en mi vida, tengo 49 años, si en mi vida en algo me sentí seguro, es en el momento que actúo. Eso no quiere decir que no tenga conciencia de que por ahí algo le puedo estar pifiando, de que de tal personaje esto, pero que en el lugar donde yo más seguro me siento es actuando. En el cine, en el teatro, en la televisión. Esas son las horas donde yo siento que la persona, lo que es machín, la persona está desarrollada en su capacidad máxima.
muy pocos acontecimientos en la vida me han sido tan reveladores como actuar. El que ahora ocupa el primer lugar es la paternidad. Cuando yo fui padre por primera vez a los 40 y por segunda vez a los 44. Digamos, ahí es donde yo sentí una responsabilidad que era mucho más importante, más grande, y que de verdad se jugaba algo de lo inmortal, ya no en cómo uno quedaba registrado, sino en cómo uno quedaba en el otro. En la imagen que mis hijos van a tener de mí, en el amor que yo les pueda dar, cómo pueda criarlos. Eso pasó a ser lo más importante. Pero inmediatamente después está la actuación, y la actuación fue antes que eso. Entonces ocupa un lugar muy importante para mí. Esas digamos son como las sensaciones. La pregunta no me acuerdo. No, giraba en torno de cuándo te sentiste con la seguridad. Esa seguridad. Mira, no fue la taparrosca lo que me dio esa seguridad. Lo que dio la taparrosca fue como una especie de popularidad y de gracia que todavía voy por la calle y alguno que otro se acuerda, porque ya después me vieron en muchas otras cosas y les quedó como ese que hizo la de la taparrosca. Pero a vos internamente no te influyó. Simplemente fue el conocimiento público. Fue el conocimiento más masivo, si querés. Exactamente. No fue. A mí la taparrosca no marcó más nada que esto. Que quizá uno puede decir no es poco, porque te hiciste más visible. Pero a mí no me llamaron para trabajar en Vulnerables o en Campeones o cuando Canal 13 producía las novelas en ese momento, que las producían en el lugar, o Canal 11 en calle Pavón, Canal 9 en calle Geli. Digo, yo hice bolos en todos esos lugares. Antes que eso también había hecho un montón de teatro. Tiene esas cosas esta profesión, esta actividad, que de repente haces una publicidad taparrosca o como a Hugo Arana lo reconocieron por los Carpines, bueno, digo, y queda como flotando si no hubiera sido por esa publicidad, si no hubiera sido esa publicidad, hubiera sido otra cosa, porque yo de actuar no iba a dejar de hacerlo, y si hay algo que yo estoy convencido es de que yo voy a seguir actuando hasta el día que me muera. Digamos, ahí ya existe esa certeza. Aparte, sí. ¿Cuántos años hace que trabajás? De los 10. 6, no, pero me refiero a 6 veces... 5 o 6 veces por semana, todas las noches. Sí, años. ¿Años haciendo ese promedio? Sí, años, porque yo también cuento la televisión y también cuento el cine, claro, que son horas de vuelo. Sí, yo los cuento. Y desde los 16, yo cuando trabajaba en Rosario, de repente hacía un programa infantil que salió solo 2 semanas en televisión, se llamaba El Trencito de Analía, y salió 2 semanas en televisión y tuvo una repercusión muy grande. Después nosotros hacíamos la obra de teatro y la paseamos 2 veces enteras por la provincia de Santa Fe. Y yo hacía eso, y hacía una obra de Maricel Llovera Chevalier que hacíamos en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario, y yo viajaba cuando teníamos temporada de invierno, como ahora las vacaciones de los chicos. Nosotros hacíamos en la Sala Luz y Fuerza de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, de lunes a viernes, hacíamos 2 funciones por día. Yo terminaba la función del viernes, de la segunda de chicos, me iba a Rosario 2 horas en micro, el viernes actuaba a la noche para adultos, me volvía a Santa Fe, hacía 2 el sábado, me volvía a Rosario, hacía 2 el sábado para adultos, volvía a Santa Fe, el domingo hacía 2, volvía a Rosario, hacía la otra para adultos, y me volvía el lunes y hacía toda la semana las 2 para chicos allá. Escúchame, y de hecho ahora estás con Mar de Noche. El Mar de Noche, que es el unipersonal que dirige Guillermo Cacase. Estoy haciendo Idiota, que dirige Veronese en El Picadero, y estoy haciendo La vida de Sandro de América. Haces de Anderle, ¿no? Oscar Anderle. Un personaje. Divino. Un personaje. Sí, a veces viene la hija, las grabaciones. Es muy fuerte eso, porque la primera vez que me vio me dijo, papá, me dijo, y me abrazaba. Y me decía, estás igual, estás tan parecido. Las cosas que produce a veces la actuación. Machines, Premio Conex, Martín Fierro, hace y personalidad destacada de su Rosario natal. Hablando de seguridades, no sé si a pesar de lo que dijiste o a caballo de lo que dijiste, y no tiene que ver con aspectos de vida privada que me interese que desarrolles, pero sí como disparador, como elemento narrativo. Laburaste mucho tiempo
creo que por un problema de ansiedad, con muchas pastillas resguardándote en el escenario. Sí, sí, y encima. Sí, cuando hacíamos el pecado... ¿Encima? Sí, sí, encima me daba la seguridad de que podía echar mano rápido, y las otras las tenía repartidas en distintos lugares del escenario, y también afuera, porque yo salía en algunas, entonces entre bastidores me ponía ahí pedacitos, cuartitos, medios, en distintos lugares. ¿Cuánto tiempo te pasó eso? Y yo estuve muy mal 5 años. 5 años fueron. 5 años donde prácticamente me levantaba pensando que ese día me moría. Digo, era una sensación muy, muy fea. Sin embargo, lo que a mí me daba mucha bronca era que me afectara la actuación, pero me la afectaba, no me impidió seguir actuando, porque lo hacía, y yo tenía, se me disparaba la frecuencia cardíaca a 120, a 130, a lo mejor estando sentado. Nada me impidió actuar, pero la bronca mía era tener que estar con esas pastillas, que eran muleto mío, porque ninguno de mis médicos me había dicho que las tenía que tener encima, pero a mí me daba cierta seguridad. Esa era la bronca que me daba, que decía, tengo que estar pensando en esto que es externo a lo que estoy haciendo, pero nada me impidió actuar, nada, nunca me pasó que por estos problemas yo haya tenido que suspender una función, no me pasó. ¿Te sale algún personaje marcadamente mejor que otro de acuerdo a lo que vos sentís? Pensaba, por ejemplo, en lo que estás haciendo ahora, donde en Mar de Noche se trata de un unipersonal, un monólogo sobre el desamor, pero en Idiota hablas de haces un taxista que en medio de la crisis económica, de una crisis económica, que pueden ser tantas en este país, se presenta a pruebas psicológicas jodidas. Sí. Entonces, ¿cómo funciona en tu gusto, la intensidad? Me imagino que la misma intensidad para los dos personajes, pero ¿vos sentís que alguno te sale más naturalmente que el otro? No. Yo tomo estas dos. No. Sí, se entiende. No. A veces también la pregunta es referida a cómo, que creo que la incluye en cómo vos me preguntás, que es cómo hago que esos dos mundos convivan. En el caso, hay 2 veces por semana en el que hago las dos, ¿no? Una en el Mar de Noche los viernes la hago a las 11 de la noche, y Idiota la hago a las 8:30 de la noche, y el Mar de Noche a las 11, y los domingos hago a las 6 de la tarde el Mar de Noche y a las 8:30 Idiota. Entonces, ¿cómo conviven esos mundos? Yo nada tiene preferencia en el momento que yo lo estoy haciendo. A mí me puede gustar más una cosa que otra en distintas cosas que hago, o lo que estoy grabando de Sandro de América, de Oscar Anderle. A mí, yo puedo tener a lo mejor más afinidad con una cosa o con la otra, pero si yo las elijo y las hago, yo les entrego lo que le tengo que entregar a cada una. No le mezquino energía. Si el que haya visto Idiota va a ver a un actor que hace un despliegue, que soy yo, un despliegue de energía muy grande. En el Mar de Noche el despliegue de energía también lo es, pero es más acotado en el espacio, lo cual no quiere decir que yo no explote por dentro. El tipo estalla de falta de amor, y eso no le quita intensidad por más que esté plantado en un lugar y no se mueva. A mí me resulta muy atractivo ese pase de una obra a la otra. En los dos casos, de los 2 días, hay 1 hora de diferencia entre que termino una y empiezo la otra.
Es una hora de diferencia. Me parece muy impresionante. Es una hora de diferencia. ¿Cuántos casos hay? Por eso te pregunto. Yo creo que no hay muchos. No con la cantidad de, por ejemplo, yo hago 5 funciones de idiota por semana y 2 del Mar de Noche. ¿Te lleva la actuación, la profesión, a hablar centralmente de eso en tus relaciones interpersonales, de amistad, etcétera, que en todo caso son o no del palo del teatro, de la tele, del cine? Hubo una etapa en donde apareciste con una posición política marcada, a favor del gobierno anterior, con lo cual uno puede pensar lo que pensás de pero ¿cuánto de eso ocupa tu vida cotidiana? Bastante. Estoy muy informado de lo que pasa, de lo que pasa y de lo que nos pasa, ¿no? Me preocupa como ciudadano. Ahí ya no ingreso como actor. Mis opiniones que yo he dado en su momento y las sigo dando están relacionadas a lo que me pasa como ciudadano, como argentino, y la posición que tomo en relación al país que uno quiere que se construya para uno, para los hijos, para los que vienen. Entonces, por supuesto que también he hablado en relación a lo que ha sido nuestra actividad en en todo ese tiempo y cómo se ha visto afectada en todo este otro tiempo. Pero yo hablo también a mí me gusta hablar mucho de actuación, que es algo de lo que en general no se habla. De actuación no se habla. Se habla, en general, el monopolio se concentra en los directores y en los autores. Y los actores somos como el hijo un poco más relegado de la construcción de lo que es la actuación. Entonces, a mí me gusta mucho pensar la actuación. Entonces, pensándome a veces en lo que es mi recorrido o en lo que ha sido, me gusta hablar de eso porque los actores no escuchan hablar mucho de actuación. De los directores, los que más hablan de actuación han sido Alberto Ure, que falleció hace muy poco, y Ricardo Bartiz. Son de los que más hablan del actor. Tato Pavlovsky hablaba del actor, siendo actor, dramaturgo, psicoanalista y todo lo que fue, boxeador. Pero específicamente de la actuación se habla muy poco, y a mí me gusta. Entonces hay algunos amigos actores, algunos amigos directores, con los que nos juntamos y hablamos de todo, hablamos de política, hablamos de todo, pero en algún momento hablamos de actuación. Esos temas ocupan. Yo no soy una persona que haga un gran culto de la amistad, cosa que mi mujer me recrimina un poco. No soy una persona muy social, no lo soy. No sé hacer asados, no soy alguien que impulsa juntarse los domingos para un fulbito, no soy futbolero, todo lo contrario de lo que era mi papá, no lo soy. Pero cuando se produce el encuentro con alguna gente algunos son directores, otros actores, me gusta hablar de actuación y de política. Hablando de política, la penúltima, porque se nos va el tiempo, recién referiste cómo en particular quedó jodida la profesión del actor, actriz, en este tiempo. ¿En qué particularmente? Mira, particularmente en cómo se desarrolló la actividad audiovisual en el interior del país. Y entonces no quisiera hablar tanto de Buenos Aires, de lo que fue el desarrollo a partir de la televisión digital abierta, de las propuestas de que cada provincia, que cada ciudad del interior concurse, y la posibilidad que tenían los actores de las provincias que no son Buenos Aires o Capital Federal de desarrollarse como actores, como escenógrafos, como vestuaristas, como técnicos. La cantidad de gente que se empleó en el país durante esos años que estuvo en funcionamiento el plan de desarrollo audiovisual, que no hay nada de eso, no quedó nada. Lo que quedaron son las producciones que se hicieron y que en este momento, incluso una que es mía, se está dando sobre el robo al Tesoro Regional de Rosario, balas perdidas, está saliendo ahora. Entonces,
ponen, echan mano a todas a algunas de las producciones que se hicieron en la década perdida, según ellos, y las ponen ahora. Que si vos sos un poco despistado, pensás que las hicieron ahora, porque al final no ponen que durante durante qué época se hizo. Quedó mucha gente sin trabajo, muchísima, miles. Y con tantos años de terapia encima, no sé si la última te cuesta o la sacás de taquito. Decime quién sos vos. Yo soy un actor argentino de 49 años, padre de familia, que quizás sigue teniendo las mismas o dudas más profundas que cuando se vino a vivir a Buenos Aires, con una certeza, que es la que te decía en un momento, que yo voy a actuar hasta el último minuto de mi vida. Si hay una certeza que tengo es esa. No puedo hacer otra cosa. Luis Machín.